Momento de tomar contacto con Estado Nacional de Radio Duna junto a Josefina Ríos, Rodrigo Alves. Santiago con máximas de 20 grados, Perfecto. así que bastante agradable, y una mínima de 7. En la quinta región, te puedo contar que en Valparaíso... Dame un segundo, déjame ¿sí? saludar a Nico Vial, que me ha dado el pase para comenzar Estado Nacional acá en Duna. A partir de este minuto, entonces usted no solamente nos puede escuchar el 89.7, también ver a través de 24 horas. Y íbamos a hablar de un tema que hoy día llamó la atención también desde el punto de vista de que es un gran tema que se puede ir abordando. Hoy día el presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de ley que evita los abusos en los contratos de arriendo, la llamada nueva ley de arriendos, que, entre otras cosas, lo que busca el gobierno es que se van a agilizar los juicios y se va a proteger a los ciudadanos ante los arriendos abusivos. Es parte de lo que busca este proyecto de ley firmado hoy día por el presidente de la República, Sebastián Piñera, aun cuando no hay fecha todavía de ingreso al Congreso y se espera que aquello se concrete dentro de las próximas semanas. Queremos hablar de este tema, entrar en detalles con esto, y lo vamos a hacer con Rodrigo Delgado, alcalde de la comuna de Estación Central, además vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada. Hola, alcalde. Muy buenas tardes, gracias a usted por el contacto. ¿Cómo está, alcalde? Todo bien, aquí Qué estamos. bueno. Quería preguntarle su opinión respecto a este nuevo proyecto presentado por el gobierno. Viene a reformar una ley que data de 1981, bastante antigua. ¿Hacia dónde cree usted que debiera apuntar y cuáles son las principales falencias que encontramos hoy en la ley de arrendamiento? Sí, mira, este proyecto viene de alguna forma a matar dos pájaros de un tiro, de manera bastante coloquial, porque efectivamente los municipios en general, más allá de la configuración socioeconómica, tienen que defender obviamente a sus habitantes, ¿cierto?, a sus vecinos. Y acá se da el caso de vecinos que han logrado tener un patrimonio, ya sea cierto el tiempo, uno puede ver muchos adultos mayores que pueden tener su casa, cierto, su departamento, y efectivamente cuando esa persona decide poner en arriendo su propiedad, muchas veces y lamentablemente el arrendador, cierto, no es muy diligente, no cumple las obligaciones, no solamente el pago, muchas veces sí, es cosa de ver, cierto, también los informes de prensa cuando hay muchos casos de personas que no quieren salir, aun cuando no pagan, pero además también generan un deterioro importante en aquella propiedad. Por lo tanto, eso es una parte de la ley, o de este proyecto de ley, cierto, que es acelerar justamente la posibilidad que una persona que no ha cumplido sus obligaciones contractuales pueda salir rápidamente de esa propiedad. ¿Y cuáles son los caminos para eso, alcalde? Porque yo escuchaba al presidente que dio entregó harta data hoy día, decía que hay 20.000 juicios por arrendamiento que se demoran en promedio más de 8 meses, decía él. ¿Cuáles son los caminos para acortar esos plazos? Bueno, eso es lo que tendrá que discutirse en el Parlamento. Yo lo que entiendo, lo que he leído, cierto, de este proyecto de ley, tú sabes que el proyecto ingresa de una forma y sale de otra, digamos, claro, no necesariamente va a salir tal cual como se ingresó. Yo espero que haya acuerdo y que haya consenso transversal en esta materia, pero obviamente la idea es poner a disposición, cierto, del dueño de la propiedad mayores instrumentos y herramientas legales para poder desalojar rápidamente una casa cuando el inquilino, cierto, la persona que está arrendando, no cumpla con las obligaciones. Ahora, la Eso otra parte de la ley claro. es la que a mí me hace más sentido, digamos, por la realidad de mi comuna, digamos. Sí. O sea, es que, claro, acá hay dos cosas. O sea, está la persona que arrienda y que muchas veces no tiene la contraprestación de parte del arrendador o el pago oportuno, o no solamente el pago, alguien te puede pagar súper oportunamente, pero está destrozando tu casa, digamos, por ejemplo. Entonces, obviamente hay que compatibilizar ambas situaciones. Y con respecto al arriendo y al subarriendo abusivo, que es un tema que por lo menos yo lo veo bastante, ¿cierto?, en Estado Central y en varias comunas populares, esto se está dando, tiene que ver con este subarrendamiento en condiciones deplorables, ¿cierto?, para aquella persona que lamentablemente, porque no tiene la capacidad de negociación, tiene que optar por infraestructuras deficientes, peligrosas, riesgosas, no solamente para ellos, sino que finalmente también para el barrio. Y aquí estoy entrando, ¿cierto?, en materia, por ejemplo, con el aumento de la población migrante, que está tan de moda, ¿cierto?, hablar del tema de la migración. Y, por supuesto, muchas veces estas viviendas donde están accediendo los migrantes son viviendas riesgosas porque son casas o casonas que se están subdividiendo. No hay ningún estándar, por ejemplo, de
de cableado eléctrico, no hay ningún estándar de muros cortafuegos, hay un baño, me ha tocado ver a mí un baño para 40 familias, dramático, uno ve ciertos problemas sanitarios, problemas también de riesgo de incendio, para las personas que están adentro, pero para el barrio también, sí, disculpa. Hoy día no hay una ordenanza que regule eso. Lamentablemente los municipios no podemos hacer mucho porque ninguna ordenanza local puede estar por sobre la ley. O sea, en el fondo, lo que se requiere para tener una ordenanza local es tener una legislación que la vale, digamos, que sea fuerte en ese sentido. Y hoy día, lamentablemente, los municipios no tenemos herramientas para fiscalizar como quisiéramos este tipo de propiedades. Por lo tanto, están proliferando. Entonces aquí se juntan dos cosas. O sea, volvemos al dueño de la propiedad. Estábamos hablando del primer caso, el dueño de la propiedad, que es una persona que quiere tener su propiedad, cierto, en orden, que le paguen, que se la cuiden. Pero también, lamentablemente, hay muchos dueños de propiedades inescrupulosos que lo que están haciendo es subdividiendo para arrendar en baja, o sea, en muy malas condiciones y cobrar muy caro. No va a invertir, obviamente, en el lugar. Sí, alcalde, usted y varios alcaldes pedían mayor incidencia a la hora de poder fiscalizar este tema. En ese sentido, ¿han estado participando ustedes en la elaboración de esta legislación en particular? ¿Han podido participar en todo el trabajo prelegislativo, al menos? ¿Se les consultó por parte del Ministerio y desde el Gobierno central o no? Sí, lo que pasa es que entiendo, por lo que yo he leído y por lo que me instruí hoy día, ¿cierto? Este proyecto de ley refunde distintas emociones y iniciativas de distintos parlamentarios o de distintas instancias. Y en mi calidad, por ejemplo, de vicepresidente de la Comisión, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Migrantes, me tocó estar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Vivienda, exponiendo justamente la realidad que estamos viviendo con respecto al subarrendamiento. El alcalde Alessandri, por ejemplo, de Santiago, también ha hecho lo propio, y hay varios alcaldes que han aportado a esta idea. Lo que pasa es que, como muchas ideas apuntaban a lo mismo, se ha todo fundido, ¿cierto?, en un proyecto que obviamente ahora tiene que pasar de nuevo en toda discusión y seguramente vamos a ser invitados para poder opinar. Pero si la pregunta, ante tu pregunta, efectivamente sí hemos participado. ¿Y cómo podrían fiscalizar efectivamente? ¿De qué manera podría un municipio fiscalizar que estas situaciones no se produzcan? Implica recursos, ¿no? Claro. Eso va a estar contemplado en el proyecto. Bueno, yo sé, va a tener que verlo, pero me imagino que tendrá que estar estipulado. Si la única forma de que esto se cumpla hay que fiscalizarlo, ¿no? Lo que pasa es que ahí entramos en otro tema que nosotros siempre hemos dicho, y ahí es un tema transversal. Ahí, mira, ahí no hay colores políticos los alcaldes. Los alcaldes estamos todos de acuerdo, o sea, desde el Partido Comunista hasta la UDI, todos de acuerdo en que efectivamente y lamentablemente se legisla sin recursos para los municipios. Eso es un hecho. Y eso incluso va contra la misma ley. O sea, la ley orgánica de municipalidad dice que todas las facultades tienen que estar con los recursos. Eso lamentablemente se ve muy poco. Es un tema que lo hemos planteado. Pero más allá de eso, yo creo que son dos puntos importantes. Primero, cuando una persona quiere sacar provecho, rentabilizar su inversión, su casa, tiene que de alguna forma también adscribirse a una actividad económica puntual. Si no declara esa actividad económica, los municipios debiesen tener la facultad justamente de hacer una especie de clausura como al negocio, ¿ya? Al negocio, o sea, a la actividad comercial. Y además, si esa propiedad está siendo insegura, porque no tiene las prestaciones necesarias, por ejemplo, ¿cierto?, de sanitaria, de riesgo de incendio, u otro tipo de riesgo que pueda generar esta casa o esta habitación, también debiésemos poder clausurar la propiedad, ¿cierto?, por no estar habilitada justamente para el fin que se está creando. Esas son las dos aristas, o esos son los dos focos que yo creo que debemos poner mucho más acento, y yo creo que la nueva legislación tiene que entregarnos facultades y con ciertos recursos para poder fiscalizar en esas dos áreas, porque lamentablemente aquí se está haciendo un negocio tremendo, o sea, el arriendo y el subarriendo de piezas para migrantes, por ejemplo, ustedes se sorprenderían que se están cobrando 250 mil pesos por pieza de 2x2. ¿Hay cifras de cuánta gente, alcalde, sí, hay cifras de cuánta gente está en estas condiciones pagando arriendos altísimos por vivir en lugares que no cumplen siquiera con las necesidades más básicas? Tenemos algunos catastros. Por ejemplo, en el caso de Estado Central, yo te podría decir que tranquilamente tenemos unas 1000 propiedades en estas condiciones. Hace algunos años atrás hicimos una medición, en 1 kilómetro cuadrado encontramos 125 propiedades como esta. Obviamente que esa es una foto que sale un poco corrida, porque te pongo el caso, ¿cierto? Siempre se habla se hablaba de los haitianos, ¿cierto?, que efectivamente son cerca de 300.000, que el 90% de los ciudadanos haitianos viven en este tipo de condiciones porque ellos llegaron con un nivel de caridad
que no le ha permitido poder tener un cheque en garantía, ¿cierto? Un aval o una situación, muchas veces un contrato para arrendar una propiedad, por así decirlo, más saneada o más legal. Recurren a este tipo de casas justamente porque tienen una precariedad laboral. En los venezolanos, que también se habla mucho, que llegaron en el 2017, llegaban con recursos, llegaban con ahorro, podían de alguna forma también acceder a casas mucho más saneadas desde el punto de vista, ¿cierto?, estructural, pero los venezolanos que han entrado, por ejemplo, este año, vienen también con un nivel de precariedad muy parecido a lo que pasó con los haitianos, y están accediendo también a este tipo de situaciones. Entonces, y a eso súmenle también los chilenos históricos, que también muchos de ellos en pobreza viven también en este tipo de casas. Entonces, estamos hablando de cifras importantes, y si no nos preocupamos hoy día, el día de mañana podemos obviamente lamentarlo. Rodrigo, quiero hacerte las dos últimas. Lo del subarriendo es solo si está establecido en el contrato. ¿Eso es lo que busca este proyecto de ley? O sea, claro, que el subarriendo sea permitido solo si está en el contrato, ¿ya? Pero también que la responsabilidad también final sea del dueño original de la propiedad. Ya, perfecto. Porque a mí me ha pasado que de repente descubrimos un galpón donde hay, no sé, 20, 30 familias en condiciones infrahumanas, y ese arriendo lo cobra un tercero que se lo arrienda a otra persona, y finalmente el dueño original, que vive en otra comuna mucho más acomodada, porque tiene muchas propiedades, ni siquiera se había enterado que estaba pasando esta situación. Yo creo que el dueño original, la persona que es dueña de la propiedad de la escritura, también tiene responsabilidades, ¿cierto?, para poder velar por, obviamente, arrendar y subarrendar en condiciones dignas para las personas que están viviendo. Perfecto. La última. Se establece también que no es necesario tener un abogado, contratar un abogado para ir a llevar adelante estos juicios. O en este caso, tribunales. Sí. Bueno, sería una buena cosa, porque obviamente aquí pensando, por ejemplo, supongamos que hay un empresario que tiene muchas propiedades, mucho subarriendo, bueno, a esa persona tiene los recursos, por cierto, para poder llevar adelante estos temas. Pero pensando, no sé, lo que te ponía el caso al principio, ¿cierto? Un adulto mayor que le costó toda su vida tener su casita, su departamento, que se fue a vivir con un hijo, una hija, y decidió arrendar, ¿cierto? No le pagan. Bueno, obviamente esa persona tiene mucho menos medios y le va a ser mucho más útil, tal vez, esto de que a lo mejor prescindir de un abogado. Claro. Encuentro que es una buena idea. Perfecto. Pero obviamente hay casos que los cuales, si son empresarios que tienen muchas propiedades, bueno, obviamente que ahí los costos tendrán que asumirlos junto con el negocio. Sí. Pero cuando una persona quiere hacer un negocio más chiquitito, obviamente que es posible. Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, gracias por la conversación. No, gracias a usted. Gracias Rodrigo. Que esté muy bien. Chao, cuídense. Saludos. Y cuando falta un minuto para las 8 de la noche, ponemos punto final a Estado Nacional acá en Duna por el 89.7.